El ejército romano es recordado por la historia como una máquina de conquista y orden sin igual. Era una organización donde el individuo se derretía para forjar un arma colectiva de hierro y disciplina. Pero el acero que mantenía unida a esta máquina nació de una crueldad que desafía la comprensión moderna. El mayor temor de un legionario romano no era la espada bárbara, ni la flecha parta, ni la guadaña del carro de guerra, era el juicio frío y matemático de sus propios comandantes dentro de los muros del campamento. La sanción definitiva se conocía como decimatio y sigue siendo la aplicación más aterradora de la justicia militar en la historia humana. La palabra en sí deriva del latín para 10 e implica una reducción sistemática de las filas por un porcentaje específico. No era un castigo para el criminal individual, sino un azote para el fracaso colectivo de una unidad. Cuando una cohorte se rompía en batalla, huía del enemigo o se amotinaba, perdía su derecho a vivir. Este era el sombrío cálculo del mundo antiguo, donde el grupo lo era todo y el hombre no era nada. La supervivencia del imperio dependía de la obediencia absoluta de las legiones. Para garantizar esta obediencia, los generales estaban dispuestos a consumir a sus propios hombres en un ritual de sangre y terror. Imagina la atmósfera en el campo de desfile la mañana de este ritual. Toda la legión se reunía en formación para presenciar el espectáculo del juicio. Miles de hombres permanecían en absoluto silencio mientras la cohorte deshonrada era conducida al centro, despojada de sus cinturones y armas. Ser despojado del cinturón militar o cingulum ya era una profunda humillación para un soldado romano. Simbolizaba la pérdida de su estatus como guerreros y su reducción al nivel de esclavos o bestias. Permanecían con sus túnicas, temblando en el aire frío de la mañana mientras el resto del ejército observaba. El pesado silencio solo era roto por la voz del comandante leyendo la lista de sus crímenes contra Roma. No importaba si un soldado específico había luchado valientemente mientras sus compañeros huían. A los ojos del Senado y del pueblo de Roma, la unidad era un solo organismo, y la podredumbre debía ser extirpada por completo. El terror de la decimación residía en su absoluta aleatoriedad y su indiferencia hacia la culpa o inocencia individual. Se traía un casco o una urna de bronce que contenía fichas para cada hombre de la unidad. Los soldados se veían obligados a mirar al abismo de la probabilidad donde su destino se decidía por el azar. La cohorte se dividía en grupos de 10 hombres que habían vivido, comido y marchado juntos durante años. Estos eran compañeros de tienda, conocidos como contubernales, que compartían los lazos de hermandad más profundos del mundo antiguo. Ahora se veían obligados a sacar suertes para determinar cuál de ellos moriría para salvar a los otros 9. El sorteo era un momento de tortura psicológica que se prolongaba en la eternidad para los participantes. Una piedra blanca significaba vida y una piedra negra significaba muerte. El soldado que sacaba la piedra negra no era arrastrado por un verdugo anónimo ni por un funcionario del Estado. La brillantez del castigo residía en el hecho de que los sobrevivientes eran obligados a convertirse en los verdugos. Los 9 hombres que sacaban las piedras. ¿Alguna vez te has preguntado cuál era el castigo más temido por un legionario romano? No era la muerte a manos del enemigo, ni las largas marchas bajo el sol abrasador. Era una palabra que helaba la sangre, la decimación. Imagina esto: eres un soldado en una de las máquinas de guerra más formidables de la historia. Tu cohorte, tu unidad, tus hermanos de armas, ha flaqueado en batalla. Quizás se retiraron sin órdenes, o mostraron cobardía frente al enemigo. El general, furioso, decide que debe hacer un ejemplo de ustedes, no para el enemigo, sino para el resto de sus propias tropas. Así comienza el ritual de la decimación. La cohorte entera, compuesta por unos 500 hombres, es reunida en el campo de desfile. Se les ordena formar filas y esperar. La tensión es insoportable. Saben lo que viene. Entonces, el tribuno, un oficial de alto rango, comienza el proceso. Se sacan 10 piedras de una bolsa, 9 blancas y una negra. Cada hombre, uno por uno,
Mete la mano en la bolsa y saca una piedra. Si sacas una piedra blanca, un suspiro de alivio te recorre el cuerpo. Por ahora, estás a salvo, pero si tus dedos cierran sobre la fría y lisa superficie de la piedra negra, tu destino está sellado. Has sido elegido. Tú y los otros 49 desafortunados que sacaron la piedra negra sois separados del grupo. Os despojan de vuestras armaduras, de vuestros cascos, de todo lo que os identifica como legionarios. Os quedáis de pie, vulnerables, frente a los 450 hombres que hasta hace unos minutos eran vuestros camaradas. A ellos, a tus amigos, a los hombres con los que compartiste comida, risas y batallas, se les entregan pesadas porras de madera y piedras. Los centuriones, con rostros impasibles, dan la orden. Deben rodearos y ejecutar la sentencia de inmediato, sin vacilación. Este método de ejecución se conocía como fustuarium. Estaba diseñado para ser brutalmente íntimo y personal. No había un golpe limpio de espada para un final rápido y digno. No, el condenado era golpeado hasta la muerte por los mismos hombres que quizás la noche anterior le habían vendado una herida. El sonido espantoso de los golpes contra la carne y los huesos, los gritos de agonía, servían como una lección visceral para cada uno de los observadores en el campamento. Los gritos finalmente se desvanecían en un silencio sepulcral, pero el mensaje quedaba grabado a fuego en la mente de toda la legión. La obediencia al águila, el estandarte de Roma, era el único camino hacia la supervivencia. La desobediencia era una sentencia de muerte segura y horrible. El impacto psicológico en los supervivientes era calculado para destruir por completo sus identidades anteriores. Habían lavado sus manos, literalmente, en la sangre de sus hermanos. Quedaban unidos para siempre por ese trauma compartido. Se decía que una unidad que había sido diezmada nunca más volvía a retirarse en batalla. ¿Por qué? Porque temían más a su propio general que a cualquier dios o enemigo que pudieran enfrentar en el campo. Era una forma de condicionamiento psicológico que eludía la lógica y conectaba el miedo directamente al sistema nervioso. Los supervivientes tenían que vivir con el conocimiento de que estaban vivos solo por el azar de una piedra. Miraban sus propias manos y veían los instrumentos que habían asesinado a su amigo. ¿Cómo duermes por la noche sabiendo eso? ¿Cómo miras a los ojos a tus compañeros sin ver al hombre que tuviste que matar? Esta brutalidad era el pegamento que unía a la legión en una obediencia inquebrantable. Quizás el practicante más famoso de este arte oscuro fue Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma y una figura clave en la transición de la República al Imperio. En el año 71 antes de la Era Común, durante la Tercera Guerra Servil, Craso se enfrentó al formidable ejército de esclavos liderado por Espartaco. En un momento dado, sus legiones mostraron signos de cobardía y vacilaron ante el empuje de los rebeldes. Para Craso, esto era inaceptable. Para restaurar el espíritu combativo y la disciplina férrea, Craso ordenó la decimación de las primeras cohortes que habían huido del campo de batalla. En una sola tarde, 500 hombres fueron apaleados hasta la muerte por sus propios compañeros, mientras el resto del ejército observaba horrorizado. Los historiadores de la época, como Plutarco, registran que el efecto fue inmediato. El ejército de Craso se volvió más efectivo, más despiadado y absolutamente implacable en las batallas posteriores. Los soldados luchaban con la desesperación de hombres que sabían que la derrota tenía un precio mucho más alto que simplemente morir a manos del enemigo. Pero el castigo no terminaba con la pila de cadáveres en el campo de desfile. Para los 450 supervivientes de la cohorte diezmada, comenzaba una nueva forma de infierno. Eran tratados como parias, como fantasmas dentro de la estructura militar. Se les expulsaba de la seguridad de los muros del campamento. Mientras sus compañeros dormían protegidos por las fortificaciones, ellos eran obligados a dormir al aire libre, expuestos a los elementos y, lo que es peor, a posibles ataques sorpresa del enemigo. Eran tratados como bestias. Además de esta humillación, sus raciones también cambiaban. El trigo,
el alimento básico del legionario romano, les era retirado. En su lugar, recibían cebada, un grano que en la cultura romana estaba reservado para el ganado y los gladiadores. Cada comida era un recordatorio diario de su deshonra, de que ya no eran considerados hombres de Roma, sino algo inferior. Esta humillación dietética era un golpe constante a su orgullo y a su moral. La única forma de salir de esta situación era ganarse de nuevo el favor de la legión y de su general. ¿Cómo? A través de actos de valentía casi suicida en el campo de batalla. Dormir fuera del muro, del bayum, reforzaba la idea de que a la legión ya no le importaba si estos hombres vivían o morían. Eran, en esencia, muertos vivientes que debían comprar sus vidas de nuevo con la sangre del enemigo. Tenían que ser los primeros en la carga, los últimos en la retirada. Tenían que buscar el mayor peligro. La vergüenza del castigo estaba diseñada para arder en el alma del soldado hasta que se redimiera o muriera en el intento. No es de extrañar que muchas unidades diezmadas solicitaran voluntariamente las asignaciones más peligrosas. En la siguiente batalla, los legionarios supervivientes de una decimación luchaban con una furia desesperada, no por la gloria, sino para lavar la mancha de la cobardía. Se lanzaban contra probabilidades suicidas porque morir a manos del enemigo era infinitamente preferible a soportar el desprecio de su comandante. Esta práctica tan brutal nos revela una diferencia fundamental entre la moral romana y nuestra ética moderna. Para nosotros, la justicia se basa en la responsabilidad individual y un juicio justo. Nadie castigaría a 10 personas por el error de una, pero la mentalidad romana era diferente. Veían a la legión como una entidad sagrada, un cuerpo único donde el soldado individual era solo una célula reemplazable. Para salvar a todo el cuerpo de la gangrena de la indisciplina, creían que era necesario amputar el miembro afectado sin la menor vacilación. La inocencia de una víctima específica era irrelevante frente al propósito mayor, restaurar el orden y la disciplina a cualquier costo. Era un cálculo utilitario, frío y despiadado, escrito con sangre y ejecutado con hierro. Esta práctica no fue un evento aislado de la República temprana. Marco Antonio, por ejemplo, la utilizó durante su desastrosa campaña contra el Imperio Parto, cuando algunas secciones de su ejército flaquearon y perdieron el valor. Los obligó a purgar sus propias filas para evitar una derrota total y una desbandada masiva. Incluso Augusto, a quien a menudo se le retrata como un emperador relativamente benevolente, recurrió a la decimación para sofocar motines durante las sangrientas guerras civiles que lo llevaron al poder. Sin embargo, este castigo era un arma de doble filo. Podía destruir la misma moral que intentaba salvar. Era, en esencia, la opción nuclear de un general romano, utilizada con extrema moderación y solo por los comandantes más seguros de sí mismos o los más desesperados. Matar a demasiados de tus propios hombres era un desperdicio terrible de recursos. Cada legionario ejecutado representaba años de inversión por parte del Estado, equipamiento, alimentación y un entrenamiento riguroso. Por lo tanto, el uso de la decimación era una señal inequívoca de una profunda crisis de mando, una admisión de que el general sentía que había perdido por completo el control sobre sus tropas. Con el paso de los siglos, la composición del ejército romano cambió drásticamente, y con ello, la práctica de la decimación comenzó a desaparecer. Las tropas auxiliares y los mercenarios que conformaban gran parte del ejército en el Imperio tardío simplemente no tolerarían una brutalidad tan arcaica, no compartían el mismo sentido del deber cívico ni el temor reverencial al Estado romano. El declive de la decimación reflejó el lento pero inexorable declive de la férrea disciplina que había sido la columna vertebral del imperio y le había permitido conquistar el mundo. Aún así, la sombra del fustuarium, el nombre latino de este castigo, se cernió sobre la tradición militar romana durante casi 1000 años. Fue la expresión definitiva y más aterradora del poder del Estado sobre la vida de sus ciudadanos. Le recordaba a cada soldado que su vida no le pertenecía a él, sino a Roma, y que podía ser arrebatada por capricho,
no solo por el enemigo, sino por sus propios compatriotas. La brutalidad del acto tenía un efecto psicológico profundo en los supervivientes. Los unía en un pacto tácito de silencio y miedo compartido. Llevaban el recuerdo de la ejecución como una cicatriz invisible en sus almas, un trauma que los endurecía. Esta dureza de carácter, forjada en el miedo y la disciplina extrema, fue uno de los elementos que permitió a los romanos conquistar el mundo conocido sin piedad ni vacilación. El miedo a la deshonra era tan poderoso como el miedo a la muerte misma. Existen relatos de soldados que prefirieron quitarse la vida antes que enfrentar la humillación de ser uno de los supervivientes y recibir la infame ración de cebada en lugar de trigo. El estigma social era, quizás, incluso más letal que las porras de los verdugos. Ser romano era, por encima de todo, tener honor. Perder ese honor era perderlo todo, era ser un muerto en vida. Cuando hoy miramos las estatuas de mármol de los legionarios, vemos la gloria, las águilas doradas y las armaduras relucientes. Pero para entender realmente la maquinaria de guerra romana, también debemos imaginar las piedras blancas y negras en la bolsa del centurión. Debemos visualizar la sangre en el campo de desfile, la sangre de hermanos de armas. La legendaria disciplina de Roma no era solo marcial, era un silencio aterrorizado, comprado con las vidas del desafortunado 10º hombre. La eficiencia de la maquinaria de guerra romana no fue solo el resultado de un entrenamiento superior y tácticas brillantes. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana en nombre del orden y la disciplina? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de legiones, águilas y un poder que se extendía por todo el mundo conocido, el Imperio Romano. Pero no vamos a hablar de sus gloriosas conquistas o de sus maravillas arquitectónicas. Hoy vamos a desenterrar uno de sus secretos más oscuros y brutales, la decimación. Imagina esto, eres un legionario romano, has marchado durante días, has luchado con valor, pero tu cohorte, tu unidad, ha flaqueado. Quizás se rompió la formación en un momento crítico, quizás un grupo entró en pánico y huyó. El comandante ha decidido que tal cobardía no puede quedar sin castigo. Se reúne a toda la cohorte, unos 500 hombres. El silencio es tenso, cargado de miedo. No habrá discursos, no habrá segundas oportunidades. Se procede a la decimación. La palabra misma, decimación, viene del latín decimatio, que significa la eliminación de 1 de cada 10. Suena simple, casi matemático, pero la realidad era un horror inimaginable. La cohorte se dividía en grupos de 10. Dentro de cada grupo, los soldados echaban suertes. Podía ser con pajitas, con piedras marcadas, cualquier método que dejara la decisión en manos del puro azar. 9 de cada 10 hombres respiraban aliviados por un instante. El 10º, el desafortunado elegido por la suerte, estaba condenado. Y aquí viene la parte más aterradora. No era un verdugo quien ejecutaba la sentencia, eran sus propios 9 compañeros, los mismos hombres con los que habías compartido el pan, las guardias nocturnas, las bromas alrededor del fuego. Ahora, por orden, debían apedrearte o apalearte hasta la muerte. Negarse significaba unirse al condenado. Era una elección imposible, matar a tu amigo o morir junto a él. La decimación no solo castigaba la cobardía, sino que rompía los lazos de camaradería y confianza, sembrando el terror desde dentro. Era la máxima expresión del control. La historia nos ha dejado algunos ejemplos escalofriantes. Uno de los más famosos fue el de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Durante la rebelión de Espartaco, Craso se encontró con legiones desmoralizadas y poco dispuestas a luchar. Para restaurar la disciplina, no dudó en aplicar la decimación a varias de sus cohortes. Se dice que hizo ejecutar a unos 4.000 hombres de su propio ejército. El mensaje era claro y brutal: es mejor enfrentarse a los gladiadores de Espartaco y tener una oportunidad de sobrevivir, que enfrentarse a la ira de Roma y no tener ninguna. Piensa en el soldado que sobrevivía a una decimación.
Había visto a su amigo, a su hermano de armas, ser asesinado por sus propias manos o las de sus compañeros. El camino hacia adelante, hacia la siguiente batalla, era su única opción, porque el camino hacia atrás estaba pavimentado con el recuerdo de la atrocidad que acababa de presenciar y cometer. El soldado avanzaba porque el camino hacia atrás estaba pavimentado con los cuerpos de sus amigos. Este castigo no solo eliminaba a una décima parte de los hombres, aterrorizaba al 90% restante hasta la sumisión absoluta. La decimación era la prueba definitiva de que el Estado romano, la maquinaria imperial, era más importante que cualquier individuo. El Imperio romano se construyó sobre las espaldas de sus enemigos, sí, pero fue cimentado con la sangre de los suyos. El silencio que caía sobre el campamento después de una decimación se decía que era más pesado que el silencio de la tumba. No se cantaban canciones y no se lanzaban dados junto a los fuegos esa noche. Solo existía el conocimiento de que la bestia de Roma había sido alimentada y estaba observando.